Buen día, continuamos con el estudio de los Evangelios. Este es el tema 33, acerca de Jesús y la ira. En el mensaje anterior estábamos analizando lo grave que es enojarnos contra nuestro hermano y vamos a continuar tratando con este punto y concluir este tema. Así que vamos a lo que dice la palabra en Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Este es un mandamiento de no tomar venganza, no guardar rencor, sino amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es un mandamiento del Señor. No debemos de guardar rencor a las personas aunque nos hayan hecho daño. Siempre tenemos que ver todo desde la perspectiva de la cruz. Siempre tenemos que analizar todo a la luz que nos ha sido dada en el Señor Jesucristo, que Él fue la mayor muestra de perdón, que Él nos ofreció su perdón. Dios entregó a su Hijo amado para darnos perdón a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para guardar rencor contra quien nos hace algún daño que consideremos nosotros? Vamos también a lo que dice la palabra en Hebreos 12, versículos del 14 al 15, que dicen lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esto es lo que nos dice la palabra. Dice que debemos de buscar estar en paz con todos y mantener la santidad. Es un punto importante ver cómo se relaciona el tener paz con nuestros hermanos y el tener santidad. No podemos decir que nos estamos guardando para el Señor, que estamos en santidad, si estamos en problemas con otras personas, si estamos sin querer perdonar, si estamos en conflictos con los demás. No podemos decir que hay santidad en nosotros. No podemos decir que estamos buscando la santidad cuando estamos rechazando el dar perdón a alguien. Y dice la palabra que no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios. Este pasaje no está hablando acerca de perder la salvación, de caer de la gracia de Dios, sino que está diciendo lo terrible que es, lo grave que es el pecado de la amargura, el pecado del rencor. Porque cuando alguien tiene algo contra un hermano, tiene algo contra una persona, esta situación muchas veces se hace grande, muchas veces se hace más grave de lo que debería ser. Y por causa de un conflicto que tengan unas personas, muchos son contaminados. Por ejemplo, pasa en las familias. Cuando alguien de una familia tiene rencor contra otra persona, es muy probable que el resto de la familia de esa persona afectada también guarde rencor contra aquel que afectó a su familiar, aquel amigo que fue herido. Sus amigos también van a venir en contra de esa persona, y que somos muy dados a seguir las cosas sin analizarlas, a que nos digan que fueron afectados, que una persona nos diga: mira, esta persona me ha hecho daño. Somos muy dados a quedarnos con la primera impresión y no analizar qué es lo que está pasando, y no analizar que muchas veces cuando hay un problema, cuando hay un conflicto, el problema no es solo de una persona. Siempre buscamos justificarnos, todos
siempre tenemos esa tendencia a justificarnos, pero cuando hay un conflicto hay que mirar las cosas imparcialmente. Y por esto es que muchísimas veces se hace un problema gigante de algo que se pudo haber resuelto con un poco de humildad y con el buscar, el arreglar las cuentas con nuestro hermano. Y una raíz de amargura es algo terrible, es algo que crece y crece y que pudre, que hace muchísimo daño a una cantidad de personas que no podemos imaginar, lo que causa simplemente la falta de perdón. Por eso volvemos a los versículos de Mateo 5, a los versículos del 23 al 24, que dicen lo siguiente: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. No podemos creer que estamos en amistad con Dios si estamos en enemistad con nuestro hermano. Es que este es el engaño que nosotros creemos muchas veces. Esta es la mentira que nos inventamos muchas veces. Creemos que podemos estar enfrentados con alguien, pero si Dios mismo siempre está ofreciéndonos su misericordia, nosotros que nos neguemos, que seamos duros con nuestro hermano y no queramos dar gracia, no queramos dar misericordia, esto es un terrible pecado. Esto es un terrible pecado y a Dios no le agrada que tengamos un duro corazón y que no busquemos reconciliarnos con nuestro hermano, que tengamos tan gran orgullo que no queramos admitir que hicimos las cosas mal o que pretendamos creer que nos hicieron un daño muy grande. A Dios no le agrada esto. Por tanto, Él prefiere que nosotros nos reconciliemos con las personas primeramente, antes que darle a Él una ofrenda que no tiene un olor fragante, como dice la palabra, que el Señor Jesucristo fue esa ofrenda, ese olor fragante al Padre, ese sacrificio con olor fragante, porque Él se entregó para ofrecer perdón por nuestros pecados. Cuando nosotros vamos a dar una ofrenda al Señor, cuando nosotros le vamos a entregar algo al Señor y tenemos rencor en nuestro corazón, esa ofrenda no tiene un olor fragante, tiene un olor repugnante, tiene un sabor amargo, tiene una raíz de amargura, como leímos en el pasaje anterior. Por esto al Señor no le agrada cuando estamos andando con rencor, cuando no buscamos reconciliarnos con nuestros hermanos. Y por eso continuamos con los versículos del 25 al 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. En este caso, lo que nos presenta la palabra es cuando le debemos algo a algún hermano, cuando somos nosotros los que hemos hecho daño a nuestro hermano. Igualmente puede suceder el caso en el que sea nosotros que nos hayan causado el daño y que no queramos ofrecer el perdón. Esto es algo terrible y por eso vemos que es un problema que se agranda demasiado, muchas veces sin sentido. Si nosotros tenemos la oportunidad de reconciliarnos con alguien y no lo hacemos, puede ser que el problema se haga más grande, que esta persona se ponga en contacto con otras personas, se ponga en contacto
incluso con la justicia, con las autoridades, y que el problema se haga más grande. Se va haciendo como una bola de nieve y que después no podemos detener, que después no hay forma de detener el gran conflicto que se ha creado por no arreglar los asuntos a tiempo, por no arreglar los asuntos a tiempo. Cuando tenemos una situación, un conflicto con un hermano, debemos de ir y buscar arreglar la situación rápidamente, porque después es cuando nos lamentamos de no haber actuado rápido. Después nos lamentamos al ver las consecuencias que trae ese rencor, esa falta de perdón, y que muchas veces no nos imaginamos cuántas veces el Señor siempre está dispuesto a escucharnos. El Señor siempre está dispuesto a escucharnos cuando venimos a Él con un corazón contrito y humillado. Dice la palabra que Él nos rechaza, un corazón que viene humildemente a Él. Él no nos rechaza. ¿Por qué nosotros nos atrevemos a rechazar, reconocer nuestros errores y presentarnos ante nuestro hermano y pedir perdón, y presentarnos a nuestro hermano y ofrecer perdón si hemos sido ofendidos? Sí, cuesta perdonar muchas veces, por supuesto que cuesta perdonar. Si el ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo, al Padre le costó entregar a su Hijo para reconciliarse con nosotros. Ahora, ¿qué excusa vamos a poner nosotros para ponernos de acuerdo con nuestro hermano? ¿Qué excusa vamos a poner? Si son tan insignificantes los motivos por los que ya hacemos un conflicto y ya hacemos un gran drama. Si a Dios le costó entregar a su Hijo amado, a nosotros no nos va a costar más que a Él el reconciliarnos con nuestro hermano. Y por eso es que es un pecado grave el no querer reconciliarnos, el no querer reconocer los errores, el no querer aceptar las disculpas de alguien, porque nosotros fallamos, nosotros hacemos daño y nos hacen daño, y muchas veces porque somos humanos, pero nuestro Dios, que es perfecto y que siempre hace todo con la intención de enseñarnos, de ayudarnos a crecer, Él que siempre busca nuestro bien y nosotros le pagamos mal, aún así Él tiene misericordia de nosotros. Aún así Él no nos da el castigo que merecemos. Pero como vimos en el mensaje anterior, muchas veces queremos ser más duros, queremos ser peores que Dios, queremos ser más rigurosos que Dios, y esto es terrible. Queremos ponernos en el lugar de Dios cuando jamás podremos hacerlo. Así que este es el mensaje, que claramente tenemos un punto muy claro, que cuando hablamos de la reconciliación, sabemos que es algo difícil, sabemos que cuesta, pero ya el Señor nos dio su ejemplo entregando a su Hijo. Amén. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.